Hola, muy buenas tardes, maestras y compañeros. Junto con mi equipo, que está conformada por las compañeras Alejandra Lindsay Pérez Sánchez, Angélica Yasmín Victoria Salas, Laisha Blehem López Romero y su servidora Cora Guadalupe Morales Balcázar, expondremos acerca del tema de la patria potestad, los conceptos, características, principios, etcétera, todo lo que compone acerca de esta institución jurídica. Para poder hablar acerca de la institución, primero debemos de conceptuarla. Es así como en el ámbito doctrinal son varias las definiciones que se han propuesto en torno a la institución objeto de análisis. Así, para Rafael de Pina, la patria potestad se traduce en el conjunto de las facultades que suponen también deberes, conferidas a quienes la ejercen en relación a las personas y bienes sujetos a ella, con el objeto de salvaguardar en la medida necesaria. Por su parte, Domínguez Martínez señala que la patria potestad puede considerarse como la institución de lo familiar a la que corresponde regular los derechos de los ascendientes que tienen respecto de la persona y de los bienes de sus descendientes menores de edad, para poder dar cumplimiento accesiblemente a las obligaciones que su situación les impone. Si bien nuestro Código Civil local no establece lo que es un concepto de lo que es la patria potestad, también podemos tomar en cuenta a otros códigos civiles, como lo es ejemplo en el artículo 578 del Código Civil del Estado de Jalisco y 425 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, los cuales definiré de la siguiente manera. Voy a citar. El Código Civil del Estado de Jalisco, artículo 578. Se entiende por patria potestad la relación de derechos y obligaciones que recíprocamente tienen, por una parte, el padre y la madre, y por otra, los hijos menores no emancipados, cuyo objeto es la custodia de la persona y los bienes de esos menores, entendida esta en función del amparo de los hijos. Respecto al Código Civil del Estado de Oaxaca, en su artículo 425, que es que la patria potestad es el conjunto de deberes que la sociedad impone a los progenitores para entender la crianza, la protección y la educación de los hijos e hijas menores de edad, favoreciendo así en pleno desarrollo de sus potencialidades, es de orden público y se ejerce atendiendo el interés superior de la infancia e implica un respeto mutuo entre progenitores e hijos. Es así como juntando lo que es la doctrina y lo jurídico podemos establecer el siguiente concepto, uno más completo en esto que abarca estos términos. Y se define como la patria potestad es el conjunto de derechos, facultades y obligaciones que, con base principalmente en la relación paterno-filial, la ley atribuye, entre otros, a los progenitores sobre la persona y bienes menores de edad no emancipados a fin de que puedan cumplir satisfactoriamente los deberes de educación, asistencia, protección integral en sus aspectos físico, moral y social que tienen para con ellos. Los antecedentes de la patria potestad. Para poder hablar de los antecedentes, primero nos tenemos que remontar a lo que es la época del antiguo derecho romano. Y es en esta época donde aparece lo que es la figura llamada patria potestas. Esta figura daba un poder absoluto al pater familias, que era el hombre, la cabeza de la familia, el progenitor, el padre. Esto incluía impoder incluso sobre la vida y la muerte de los hijos, también así como la venta de sus hijos como esclavos. El paterfamilias, al tener la patria potestas, tenía la potestad de decidir sobre la existencia de sus descendientes, que donde esto se refleja una severidad de lo que es la ley romana y la poca libertad, la inexistente libertad que existía de los hijos ante el padre. Los que es en situaciones de extrema necesidad, el paterfamilias podía vender a sus hijos para aliviar cargas económicas, aunque bueno, podemos decir que estas facultades que tiene el paterfamilias con el paso del tiempo en el derecho romano, ya en el derecho romano tardío, esta práctica fue gradualmente limitada. Es también como esta figura gestionaba todos los bienes del hogar, todo aquel patrimonio que generaba su hijo era automáticamente de él, no pertenecía al hijo, sino pertenecía al padre. Es así como con estos y con otros bienes personales.
Este paterfamilias tomaba las decisiones financieras y patrimoniales sin la necesidad de consultar a otros miembros de la familia. Era como un poder absoluto que ejercía sobre su propia familia, este paterfamilias. También era responsable de las consecuencias patrimoniales y de los delitos cometidos por los hijos, pero también se podía recurrir a lo que es el abandono doxal, que consistía en entregar a su hijo culpable para que pagara su culpa con trabajo. Esta patria fue un poder que el paterfamilias tenía sobre los hijos. Sin embargo, es así que pasando el tiempo y pasando los emperadores que tenían el poder de Roma, hasta llegar a Marco Aurelio, donde se reconoce una existencia en la relación de padre e hijo, que es un recíproco derecho de alimentos. Pasando esta etapa, podemos pasar a la etapa de la Edad Media. Esa fue una etapa donde se influyó mucho lo que era el derecho canónico, el derecho con respecto a la religión, el derecho religioso, pues. El derecho canónico influyó en la patria potestad, limitando el poder paterno y protegiendo a los hijos. Es gracias a esta época donde se introduce el concepto de la piedad filial, y es la Iglesia, a través de sus leyes y doctrinas, que jugó un papel clave para moderar el poder absoluto del padre. Introdujo los conceptos que son como la protección infantil, la responsabilidad parental, que contrastaban con la severidad de las prácticas romanas. También introdujo lo que es implicaba el respeto y la obediencia de los hijos hacia los padres, pero también viceversa, que estos padres tenían la obligación de cuidar y de educar a sus descendientes, también velando por su bienestar espiritual y material. Es así como la piedad filial se convirtió en un valor central en la sociedad medieval, incluyendo la forma en la que entendía la relación entre padres e hijos. Es así como los padres eran responsables de la formación moral e intelectual de sus hijos y los llevaban a preparar su rol en la comunidad para asegurar su salvación eterna. Okay. Hablando de la Ilustración y la Reforma, que son durante los siglos XVII y XVIII, la Ilustración, que fue durante el periodo de las luces, el cambio de ideas conservadoras a ideas liberales, también acerca de las ideas de los derechos naturales, los derechos inalienables que son parte de uno mismo por el simple hecho de ser humano. Se criticó mucho la limitación que había de los hijos, la dependencia que había de los hijos hacia los padres. Se reformaron las leyes para proteger a los hijos, también se tomaron en base a las ideas de Rousseau, de John Locke, aquellas que hablaban de una sociedad libre y responsable de sí misma, que también tenía que ver con un pacto entre personas para poder asegurar la continuidad y la existencia de esta sociedad. Es allí como nos vamos a la evolución contemporánea, las ideas contemporáneas, que nos podemos ubicar en el siglo XX, cuando se realizó la Declaración de los Derechos del Niño. Es en esta en que se enfatizó el interés superior del niño y se promovió la igualdad entre los padres. Se hizo reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños, incluyendo el derecho de la educación, de la salud y la protección contra el abuso y la explotación. Son estos derechos los que están consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. El interés superior de la niñez. Este interés superior es un principio legal que exige que todas las decisiones que los juzgadores tomen por resolución tienen que afectar a los niños de forma en que es mejor para su bienestar y desarrollo. Es que este principio guía las decisiones en casos de custodia, de adopción, de atención médica, alimentos, entre otros aspectos.
También se promovió lo que es la igualdad parental, donde antes la figura de la madre en el hogar era lo principal, era la mujer, era quien criaba a los hijos como tal, una facultad exclusiva de las mujeres. Se hizo este cambio de idea para igualar a los derechos y las responsabilidades entre padres y madres en la crianza y el cuidado de sus hijos. Eso también incluye una igualdad en la toma de decisiones, la custodia, el acceso a los hijos, independientemente del género de los padres. Respecto a las personas sujetas de la patria potestad, bueno, las personas sujetas a la patria potestad. Los que se encuentran sujetos a la patria potestad son los hijos menores de edad no emancipados, mientras existen algunos de los descendientes que deban ejercerla conforme a la ley. Es para que exista patria potestad la obligación, la necesidad, el hecho de que las hijas o los hijos tienen que ser menores y no estar emancipados. Por ejemplo, no hay tal cosa como patria potestad sobre un hijo de 24 años. ¿Por qué? Porque es mayor de edad. En todo caso, un padre o madre podría tener la tutela de ese hijo o hijo, mas no la patria potestad. Por ejemplo, en caso de que un hijo mayor de edad presente una condición que le impida valerse por sí mismo, los padres podrían solicitar la tutela, pero no la patria potestad, ya que la tutela es un mecanismo legal diferente que permite a una persona asumir la representación y protección de otra persona cuando ésta no puede ejercer sus derechos por sí solas. Así, la patria potestad se extingue cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad o se emancipan antes de cumplir los 18 años, lo que conlleva a esta patria potestad tener las obligaciones de proporcionar los alimentos, la de educar a los hijos mientras estos sean menores de edad. Claramente pueden influir en pensamientos cuando ya son mayores de edad, pero lo que es la esencia de patria potestad es nada más cuando los hijos son menores de edad. También así, los progenitores tienen la obligación de proveer vivienda a los hijos. Esos pensamientos de que si tú vives aquí tienes que trabajar para poder vivir aquí mientras los hijos sean menores de edad es una completa farsa y una violación a los derechos de los hijos, a su derecho de tener una vivienda digna, tanto una violación a lo que es la obligación de este progenitor de proveer una vivienda digna a su hijo menor de edad. También tienen la obligación de proteger a los hijos física y emocionalmente, también de proporcionar lo que es un ambiente sano, un ambiente saludable, con lo que es necesario para que este niño pueda crecer de forma óptima, pueda tener un buen camino en sociedad, aunque claramente esto no lo asegura, pero sí da bases a que este niño pueda tener un buen desarrollo con las personas, con su entorno, con los animales, con el medio ambiente, entre otras cosas. También los padres tienen la obligación de representar a los hijos, como tenemos, por ejemplo, ante eventos escolares, ante otros eventos. Es necesario para que este niño pueda crecer de forma óptima, pueda tener un buen camino en sociedad, aunque claramente esto no lo asegura, pero sí da bases a que este niño pueda tener un buen desarrollo con las personas, con su entorno, con los animales, con el medio ambiente, entre otras cosas. También los padres tienen la obligación de representar a los hijos, como tenemos, por ejemplo, ante eventos escolares, ante otros eventos, ante trámites igual, estos padres tienen la obligación de representar a los hijos, así como tienen la obligación de administrar y usar los bienes de los hijos. Esto podría tomarse como ejemplo de niños menores de edad que trabajan, que ya tienen trabajo, por ejemplo,
en los medios de comunicación. Este niño puede ser cantante, actriz, puede ser lo que sea que quiera hacer. Y a este niño, al obtener bienes de cualquier tipo de bien, el padre, bueno, los padres como un padre o madre, como poseedores de esta patria potestad, tienen la obligación de administrar en favor de los hijos estos bienes, también de hacer uso de estos bienes, pero a favor de su hijo. Deben de hacer un buen uso, de administrarlo, para que así cuando su hijo pueda solicitar este patrimonio, esté en óptimas condiciones y no haya sido uso de un mal financiamiento, entre otras cosas. Ahora voy a abordar el tema de principios sobre los que descansa el ejercicio de la patria potestad. Bueno, la patria potestad es una figura jurídica que, aunque muchas veces se entiende solo como un derecho de los padres, en realidad es una responsabilidad fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata solo de tener autoridad sobre los hijos, sino también de asegurar su bienestar, su desarrollo y su protección. Por ello, su ejercicio está regulado por ciertos principios fundamentales que garantizan que siempre se actúe en beneficio del menor. Bueno, uno de estos principios es el respeto y la consideración mutuos entre ascendientes y descendientes, sin importar la edad, el estado o la condición de quien esté sujeto, de quien ejerce la patria potestad y de quien esté sujeto a ella. Este principio se encuentra en el artículo 411 del Código Civil Federal, el cual establece que los hijos deben respeto a sus padres, pero también que los padres deben brindar un trato digno a sus hijos. Esto significa que la relación entre padres e hijos debe estar basada en el reconocimiento mutuo, en el respeto y en la responsabilidad, evitando cualquier tipo de abuso o imposición arbitraria. Otro aspecto fundamental en la regulación de la patria potestad es la prohibición de los actos de manipulación o alienación parental. En muchas ocasiones, cuando existe un conflicto entre los progenitores, especialmente en casos de separación o divorcio, uno de ellos puede intentar influir negativamente en la percepción que el hijo tiene del otro progenitor, generando así rechazo o desvalorización. Bueno, este tipo de conducta es conocida como alienación parental y tiene graves consecuencias en el desarrollo psicológico y emocional del menor. Un niño no debe ser utilizado como una herramienta de venganza ni ser expuesto a conflictos que no le corresponden. Para evitar que la patria potestad sea utilizada con fines personales o en perjuicio del menor, la ley establece que su ejercicio debe regirse bajo el principio del interés superior de la infancia. Este principio es la base de cualquier decisión relacionada con los niños y adolescentes y significa que siempre se debe dar prioridad a su bienestar por encima de cualquier otro interés, incluso el de los propios padres. El interés superior del menor garantiza varios aspectos fundamentales, entre ellos el acceso a la salud física y mental, alimentación adecuada y educación de calidad que fomente su desarrollo personal, el establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto en el que no haya violencia familiar ni maltrato psicológico.
el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada en la que el menor pueda construir una autoestima positiva sin estar expuesto a, a sobreprotección excesiva ni a castigos desmedidos. También la promoción de la responsabilidad y la autonomía personal. Esto permite que el menor participe en decisiones que le afectan conforme a su edad y madurez emocional. El respeto a todos los derechos reconocidos en la legislación nacional e internacional, como lo establecen diversos tratados y normativas en materia de protección a la infancia. Bueno, este principio es una norma obligatoria que debe guiar cualquier decisión sobre la patria potestad, ya sea en un conflicto familiar, en un proceso judicial o en la vida cotidiana. Cualquier medida que se tome debe estar encaminada a garantizar el bienestar del menor. Quiero enfatizar que el ejercicio de la patria potestad no es un derecho absoluto de los padres, aunque los padres tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a sus hijos. Bueno, esto, digamos, no puede ser utilizada como una forma de dominio o de imposición injustificada. La autoridad parental debe ejercerse con conciencia y con un enfoque centrado en el desarrollo integral del menor. Bueno, en este sentido podemos comprender que la patria potestad no otorga a los padres un poder ilimitado sobre sus hijos. En caso de que presenten abusos, negligencias o violaciones a los derechos de los menores, la ley prevé mecanismos para limitar o incluso suspender la patria potestad, asegurando siempre que los niños y adolescentes crezcan en un entorno saludable. Ahora hablaré sobre el tema de efectos de la patria potestad respecto a los hijos. Sus efectos dependen de diversas circunstancias como la convivencia de los padres, la relación que tengan con sus hijos y sobre todo el bienestar de los menores. En este sentido, cuando los padres se separan, se divorcian o simplemente no viven juntos, la ley establece ciertas reglas para garantizar que los derechos de los hijos no se vean afectados. Uno de ellos es que aunque los padres se separen, la patria potestad no desaparece. Ambos siguen siendo responsables del bienestar de sus hijos y deben cumplir con sus obligaciones sin importar su situación personal. En muchos casos, los padres pueden llegar a un acuerdo sobre la guarda y custodia de los menores. O sea, con quién vivirán y bajo qué condiciones. Pero cuando no logran ponerse de acuerdo, es el juez de lo civil o de lo familiar quien resuelve esta situación, siempre con base en el interés superior del menor. Ahora bien, la guarda y custodia no solo implica que un menor viva con uno de los padres, también conlleva una serie de obligaciones que deben cumplirse sin importar quién tenga la custodia o si ambos padres viven o no en el mismo domicilio. Algunas de estas obligaciones son garantizar la seguridad física, psicológica y sexual del menor, fomentar hábitos saludables como una alimentación adecuada, higiene personal y actividades que contribuyan a su desarrollo físico e intelectual, brindar afecto y apoyo emocional, siempre con respeto, y procurando que el niño o adolescente se sienta aceptado. También establecer límites y normas de conducta que ayuden a su formación y crecimiento dentro de un ambiente sano. Cuando estas obligaciones no se cumplen de manera reiterada y sin justificación, un juez puede tomarlo en cuenta en un juicio para modificar la guarda y custodia, suspender la patria potestad o ajustar el régimen de visitas. Sin embargo, es importante señalar que el hecho de que un padre o una madre tenga jornadas laborales
no significa automáticamente que esté incumpliendo con sus deberes. Lo importante es que dentro de sus posibilidades cumpla con su rol en la crianza y educación de su hijo. Otro punto clave que quiero mencionar es el derecho de convivencia. Los hijos tienen derecho a mantener una relación sana con ambos padres, incluso cuando no vivan con ellos. De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, este derecho no puede ser negado sin una razón justificada. Es decir, que salvo que un juez determine lo contrario, por alguna causa grave, un padre o una madre no puede impedir que su hijo conviva con el otro progenitor. Cuando se trata de asuntos que afectan directamente su vida, los niños y adolescentes tienen el derecho de expresar su opinión y ser tomados en cuenta. Para garantizar que esto ocurra de manera adecuada, se les asigna un asistente de menores, que puede ser un psicólogo, trabajador social o pedagogo. Este profesional debe pertenecer al DIF o a una institución avalada por él. Acompaña al menor también durante el proceso y se asegura de que su voz sea escuchada sin presiones ni influencias externas. Además, si un menor vive bajo la custodia de un pariente distinto a sus padres, como un abuelo o un tío, las obligaciones y facultades que normalmente tendrían los padres se extiende a la persona que se encarga de su cuidado. Sin embargo, quien conserva la patria potestad sigue teniendo la responsabilidad de contribuir con la crianza y puede seguir ejerciendo su derecho de convivencia y vigilancia. Ahora hablaré sobre restricciones en el ejercicio y goce de la patria potestad. Bueno, en primer lugar, uno de los principios más claros es que el menor no puede dejar el hogar de sus padres o de quienes ejerzan la patria potestad sin su consentimiento o sin una resolución judicial. Esto tiene que ver más que nada con el hecho de que los padres son responsables de cuidar y proteger al menor. Si el menor decide irse o si existe algún riesgo de que se encuentre en peligro fuera del hogar, será necesario que haya pues una resolución legal que permita que el menor se ausente de la casa, ya sea por orden judicial o en situaciones específicas por el permiso de los padres. Esto se trata de una medida de protección para evitar que el menor se exponga a situaciones de riesgo o que pueda tomar decisiones equivocadas debido a su falta de madurez. Además, no se trata solo de un tema de seguridad, sino también de mantener el ambiente adecuado para su desarrollo emocional y educativo. Bueno, en segundo lugar, los que ejercen la patria potestad tienen la obligación de educar al menor de manera adecuada, promoviendo su bienestar físico y psicológico. Si los padres o quienes ejercen la patria potestad no cumplen con esta obligación, las autoridades locales o autoridad competente o de tutela pueden intervenir informando al Ministerio Público sobre la situación. Y bueno, el Ministerio Público a su vez tiene la responsabilidad de promover las acciones correspondientes para asegurar que el menor reciba la educación y el trato que necesita. Es importante mencionar que no cumplir con esta obligación no solo afecta el desarrollo del menor, sino que puede traer consecuencias legales para los responsables. Aquí el Estado tiene la obligación de velar por los derechos de los menores y cuando los padres no cumplan con sus deberes.
la ley establece mecanismos para intervenir y corregir la situación. En tercer lugar, aquellos que ejercen la patria potestad tienen la facultad de corregir a los menores, pero deben hacerlo dentro de los límites de lo permitido por la ley. Esta facultad de corrección no debe confundirse con violencia. Los padres o tutores deben ser modelos de conducta para los menores, ya que su comportamiento es como una guía para los hijos. Es importante que los padres actúen con respeto, con paciencia y amor, sin recurrir nunca a la violencia física ni psicológica, que está estrictamente prohibida. El ejercicio de la patria potestad no justifica el uso de la fuerza ni el abuso físico o emocional. De hecho, cualquier acto de violencia familiar está penado por la ley, ya que se considera una grave violación de los derechos humanos del menor. La violencia familiar no solo afecta al bienestar físico, sino también al desarrollo emocional y psicológico, como mencioné anteriormente, del menor, lo que puede llegar a tener repercusiones a largo plazo en su vida. Y bueno, para finalizar con este tema, quisiera destacar que la importancia que un menor sujeto a la patria potestad no puede comparecer en juicio ni contraer obligaciones sin el consentimiento expreso de los padres o de quienes ejerzan la patria potestad. En pocas palabras, esto significa que el menor, al ser una persona en proceso de maduración, no tiene la capacidad plena para tomar decisiones legales por sí mismo. Por lo tanto, para que un menor participe en cualquier tipo de juicio o se comprometa en algún tipo de contrato o acuerdo, va a necesitar siempre el consentimiento de sus padres o de quien ejerza la patria potestad. Si los progenitores no se ponen de acuerdo, será un juez quien resuelva la situación, siempre tomando en cuenta el interés del menor. Buenos días, mi nombre es Angélica Yasmín Victoria Salas y hoy voy a hablarles sobre dos temas fundamentales de la patria potestad. En primer lugar, la patria potestad y los bienes de los hijos, y en segundo lugar, la pérdida de la patria potestad. Estos temas están estrechamente relacionados, ya que la patria potestad otorga a los padres el derecho y la obligación de cuidar y administrar los bienes de sus hijos menores de edad. Pero si no cumplen con esta responsabilidad adecuadamente, pueden llegar a perderla. Para entender mejor esta relación, pensemos en esta situación. Un niño de 12 años era en una casa de su abuelo. Sus padres, con problemas financieros, deciden venderla sin su autorización. Al crecer, el niño descubre lo sucedido y se pregunta: ¿mis padres tenían derecho a hacer eso? Este ejemplo nos lleva a dos preguntas claras. La primera: ¿qué pueden y qué no pueden hacer los padres con los bienes de sus hijos? Y la segunda: ¿cuáles son las consecuencias legales si abusan de su autoridad y perjudican a sus hijos? A lo largo de esta exposición responderé estas preguntas y veremos cómo la ley protege el interés superior del menor, que es el principio fundamental en todos los casos de patria potestad. Número 1. La patria potestad y los bienes de los hijos. Los menores de edad pueden tener bienes, pero no pueden administrarlos libremente. La ley establece que los padres, bajo la patria potestad, tienen la responsabilidad de administrar los bienes de sus hijos, pero con ciertas restricciones. Los tipos de bienes de los hijos. 1. Bienes adquiridos por su trabajo, son propiedad exclusiva del hijo. El hijo tiene derecho a administrarlos por sí mismo. Un ejemplo: un joven de 17 años gana dinero como creador de contenido en redes sociales. Ese dinero es suyo y él puede administrarlo. Número 2. Los bienes adquiridos por herencia o donación son del hijo, pero los padres los administran hasta su mayoría de edad. Un ejemplo: un niño de 10 años
hereda una casa de su abuela, sus padres pueden alquilarla, pero no pueden venderla sin un permiso judicial. Las obligaciones de los padres en la administración de los bienes de los hijos son que pueden administrar los bienes en beneficio del menor. También pueden usar los ingresos de esos bienes para cubrir gastos del niño, como la educación, la salud y la vivienda, que no pueden vender sin autorización judicial, como mencionaba anteriormente, usar el dinero del niño para fines personales de los padres y también malgastar o perjudicar el patrimonio del menor de edad. Un ejemplo de una buena administración: un niño hereda un negocio, sus padres lo mantienen funcionando y guardan las ganancias para el niño hasta que éste cumple los 18, la mayoría de edad. Y ahora, un ejemplo de una mala administración: los padres venden un terreno heredado por su hijo sin su permiso y gastan el dinero en un viaje de lujo. Ok, las restricciones legales en la administración de bienes de los hijos. 1. Necesidad de autorización judicial para vender los bienes. Si los padres desean vender un inmueble o un bien valioso del menor, deben obtener un permiso de un juez. Un ejemplo: un niño hereda un departamento. Sus padres no pueden venderlo sin demostrar ante el juez que la venta es en beneficio del menor de edad. 2. Supervisión judicial para evitar fraudes. Si un juez detecta que la venta no es un beneficio para este menor, puede negar el permiso. Los ejemplos, los padres que quieren vender una casa heredada por su hijo para pagar sus propias deudas, el juez va a rechazarla. Si los bienes generan ingresos, estos deben destinarse a la manutención o ahorro del menor. Un ejemplo: si los padres rentan un local comercial del niño, deben usar el dinero para su educación, salud y vivienda, como mencionaba. ¿Qué pasa cuando el hijo cumple los 18 años? Recupera el control de sus bienes. Sus padres deben rendir cuentas y entregarle todo lo que le pertenece. Ejemplo: una joven cumple los 18 años de edad, recibe una cuenta de ahorros con todo el dinero que sus padres administraron de la renta de su casa heredada por sus abuelos. Un caso real de todo esto es que muchos niños, actores, han trabajado desde pequeños hasta cumplir los 18. Descubren que sus padres han gastado todo su dinero. La ley ha establecido mecanismos para protegerlo. Muy bien, ahora hablemos sobre las causas de pérdida de la patria potestad. La pérdida de la patria potestad ocurre cuando un juez determina que un padre ha incumplido gravemente con sus deberes. Número 1, la violencia familiar o abuso infantil. Si un padre ejerce violencia física, psicológica o sexual contra su hijo, la ley puede quitarle la patria potestad. Un ejemplo de esto: un padre golpea constantemente a su hijo de 10 años. Los vecinos escuchan los gritos y denuncian el caso. Tras una investigación, el juez determina que el niño está en peligro y le retira la patria potestad al padre. Los casos de violencia que pueden causar la pérdida de la patria potestad son golpes o maltratos físicos, insultos constantes que afectan la salud mental del menor, el abuso sexual sin importar si hay condena penal, la exposición del niño a situaciones violentas como peleas. 2. El incumplimiento de la obligación alimentaria. Los padres están legalmente obligados a proporcionar alimentos y educación, bienestar a sus hijos. Si un padre deja de pagar la pensión alimenticia sin justificación, puede perder la patria potestad. Como ejemplo, un hombre se divorcia y deja de pagar la pensión de sus hijos por más de un año.
La madre lo denuncia y tras un proceso judicial el juez decide retirarle la patria potestad. Las condiciones para que esto ocurra son: la falta de pago debe ser grave y prolongada, más de 90 días sin justificación, no debe haber una razón válida como desempleo temporal justificado y se debe demostrar que el niño ha sufrido consecuencias por la falta de la pensión alimenticia. 3. El abandono del menor. Si una madre deja de ver a su hijo por un tiempo prolongado sin ninguna razón válida, se considera abandono. Un ejemplo: una madre deja a su hijo con los abuelos y desaparece por más de 2 años sin enviar dinero ni comunicarse con el menor. Los abuelos inician un proceso legal y el juez le quita la patria potestad. Las diferencias entre el abandono y la separación forzada son que no es abandono si un padre está en prisión en otro país por trabajo, en tratamiento médico grave. Sí es abandono si el padre se desentiende completamente sin razones justificadas. 4. La conducta por delitos graves. Si un padre es sentenciado por un delito grave, puede perder la patria potestad, especialmente si el delito está relacionado con violencia, abuso o peligro para el menor. Ejemplo: un padre es condenado por trata de drogas y el juez determina que representa un riesgo para su hijo. Se le retira la patria potestad. Los delitos que pueden llevar a la pérdida de la patria potestad son homicidio, abuso sexual o la trata de menores, los delitos relacionados con la violencia familiar, el secuestro, el narcotráfico o el crimen organizado. La número 5 es la sustracción o retención ilegal del menor. Si una madre secuestra o retiene ilegalmente al hijo sin la justificación, el juez puede retirarle la patria potestad. ¿A qué me refiero con esto? Una madre se lleva a su hijo a otro estado sin permiso del padre y lo mantiene oculto durante muchos meses. El padre inicia un proceso legal y el juez le retira la patria potestad a la madre. Los casos en los que esto aplica es cuando una madre se lleva al hijo sin la autorización del otro progenitor, como mencionaba, cuando se incumple un acuerdo de custodia y cuando el niño es mantenido en condiciones peligrosas sin contacto con el otro padre. Y las 6, las adicciones o trastornos mentales graves. Si un padre tiene problemas graves de alcoholismo, drogadicción o trastornos mentales sin tratamiento, puede perder la patria potestad si esto afecta el bienestar del menor. Como ejemplo, un padre con problemas de drogas deja a su hijo solo por días y no lo alimenta adecuadamente. Tras una denuncia, el juez le retirará la patria potestad. Las condiciones para que esto sea aplicable son que el problema debe ser grave y poner en peligro al menor, debe haber pruebas médicas, testimonios. También si el padre sigue tratamientos y rehabilitación, debe de demostrarlo y no presentar un riesgo a futuro para el menor de edad. Bien, las consecuencias de la pérdida de la patria potestad. Pues la pérdida de la patria potestad tiene como efectos inmediatos en la vida del niño y del padre: 1. La pérdida total de los derechos sobre el hijo. El padre ya no puede decidir sobre la educación del niño, dar permisos legales, oponerse a decisiones sobre salud, viajes o adopción. Ejemplo: una madre que pierde la patria potestad y años después su hijo es adoptado por su padrastro, la madre ya no tiene derecho a reclamarlo. Número 2. La pérdida de la administración de bienes del hijo. Si el niño tiene propiedades o herencias, el padre pierde el derecho de administrarlas. Un ejemplo: un niño hereda una casa y su padre, que perdió la patria potestad, ya no puede venderla ni recibir ingresos por su renta.
no afecta la obligación de pagar la pensión alimenticia. Recalco, aunque el padre pierda la patria potestad, sigue obligado a pagar la pensión alimenticia de su hijo. Un ejemplo, pues un padre pierde la patria potestad por abandono, pero debe seguir pagando pensión alimenticia hasta que el hijo sea mayor de edad o termine ciertos estudios, mayoría, si no mal recuerdo, 28 años. El niño puede ser adoptado por otra persona. Si la patria potestad se pierde y otro adulto asume la responsabilidad, el niño puede ser adoptado. Un ejemplo, una madre pierde la patria potestad y la nueva pareja del padre adopta legalmente a este niño. Ok, se puede recuperar la patria potestad. En algunos casos el padre puede solicitar la recuperación de la patria potestad, pero debe demostrar que cambió y que esto es lo mejor para el niño. Casos en los que podría recuperarse si el padre perdió la patria potestad por adicciones, pero ya se rehabilitó. Si el padre perdió la patria potestad por problemas económicos, pero actualmente ya puede mantener a su hijo, y si el juez determina que es lo mejor para el menor. Las causas en las que no puede recuperarse es si la patria potestad se perdió por abuso sexual o violencia extrema, si el niño ya fue adoptado por una nueva persona y si el padre sigue demostrando un cambio positivo. Pues bien, la patria potestad es un derecho, pero también una responsabilidad. Cuando un padre incumple con sus obligaciones y pone en riesgo el bienestar del niño, la ley puede intervenir para proteger al menor